Acompáñame al Puente, un espacio diseñado para ayudarte a descubrir el propósito de Dios para tu vida. Hola amigos, bienvenidos al Puente de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del tema ¿por qué oro y Dios no me responde? Vamos a orar al Señor. Gracias Padre, porque sabemos que tú escuchas nuestras oraciones y también sabemos, Señor, que nos amas. Dios, guárdanos y ayúdanos a entender tu voluntad. Te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, quiero leerles este versículo que está en la palabra en el libro de Sofonías, capítulo 3, verso 17, y dice: El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cánticos de júbilo. Amigos, este versículo es bien interesante porque habla mucho acerca de cómo es Dios para con nosotros, de lo que Dios siente por su pueblo a pesar de las condiciones en que nosotros a veces vivimos la vida, de la forma en que nosotros desobedecemos a Dios, de los errores que muchas veces cometemos aun cuando decimos amarle a Él, o seguirle a Él, o servirle a Él. Lo primero que debemos entender cuando estamos esperando una respuesta de Dios y oramos y sentimos que aún no nos ha respondido y que Él guarda silencio, es en primer lugar recordar siempre que Dios nos ama. Dios nos ama por encima de toda circunstancia porque la palabra nos enseña que en su gran amor Él envió a su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados. Él puso en Jesucristo el castigo que nosotros debíamos recibir por nuestro pecado, por nuestra desobediencia y nuestra maldad. El que Él haya mandado a Jesucristo es la muestra más grande de amor de parte del Padre hacia la humanidad. Así que bajo ninguna circunstancia podemos dudar de ese amor. Independientemente si Dios ha respondido o no a nuestras oraciones, o si Él ha respondido como queremos que nos responda o no, el amor de Dios no cambia y nunca podemos dudar de ese amor. En segundo lugar, Dios reconoce a aquellas personas que le buscan, aquellas personas que de corazón y sinceramente están buscando acercarse a Él. No solamente acercarse a Él para pedir algo material o una respuesta de sanidad o un milagro. Aquellos que buscan a Dios en todo tiempo. Aquellos que se acuerdan de Él y de su amor y de su palabra en todo momento. Aquellos que realmente quieren una relación personal con Él. Acercarnos a Dios no solamente significa buscarlo a Él como quien llama a un servicio de emergencia cuando tiene una gran necesidad. Acercarnos a Dios significa querer compartir con Él nuestro tiempo, entregarle a Él nuestra vida y demostrarle a Él que queremos una relación sincera con Él. Ahora, cuando tú te acerques a Dios para orar, tienes que tener en cuenta varias cosas y una de esas es que tú te acerques a Él sinceramente. Sin importar si alguna vez tú abandonaste a Dios o si tal vez nunca te has acercado a Dios sinceramente o si has estado actuando en oposición a Dios, si tú quieres una respuesta en una oración, el primer paso es acercarte a Él con un corazón sincero, humillarte a Él y reconocer tu condición de pecador. Todos somos pecadores. Ninguno de nosotros está exento de cometer una falta contra la ley de Dios. Muchas veces porque nunca nos lo enseñaron, nadie nos habló, porque no sabemos de qué se trata la palabra de Dios o simplemente porque decidimos tomar malas decisiones y alejarnos de la voluntad de Él. Pero el primer paso para acercarnos a Él y ser oídos y que la oración tenga una respuesta es que nosotros podamos acercarnos a Él en humildad. En segundo lugar, debemos orar y pedirle a Él de acuerdo a su voluntad. Queremos una respuesta de Dios, pero nunca podemos pedirle al Señor venganza contra alguien, ni podemos pedirle al Señor que nos dé cosas que están en contra de la voluntad de Él. No podemos pedirle a Dios que nos ayude a fortalecer una relación
de pronto extramatrimonial, o que nos ayude a divorciarnos, o que nos ayude a hacerle daño a una persona. La voluntad de Dios es que oremos conforme a su palabra. Y si tú quieres que Dios te responda, tú tienes que hacer oraciones de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a los mandamientos de Dios. Porque aquellas oraciones que no cumplen con esos requerimientos no pueden ser contestadas. Dios no nos va a dar algo que vaya en contra de su palabra. Eso es algo que tienes que comprender cuando tú te acercas al Señor para orar. Ahora, acércate a Él en amistad. Es decir, que tú estés confiado de tu andar en Dios. Como ya tú te has acercado a Él primero en humildad para arrepentirte, en ese momento que tú te arrepientes, tú te pones en paz con Él. Tú te pones en amistad con Él. No importa si apenas hace un segundo tú confesaste tu pecado, ya tú estás en amistad con Él y en ese momento ya tú te puedes acercar a orar y a orar de acuerdo a su voluntad. Orar de acuerdo a lo que Él quiere. Cuando nosotros oramos a Dios, en tercer lugar, no debemos pensar que todo lo que nosotros le pedimos al Señor, Él está en la obligación de dárnoslo. Dios es soberano, amigos. Dios decide. Dios sabe lo que nos conviene. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que se lo pidamos. Y cuando tú te acerques al Señor para hacer una oración y una petición, debes entender que Dios no te dará algo que no te conviene, aunque tú clames, llores, ayunes, gimas o hagas cualquier clase de oración. Si no es la voluntad de Dios hacerlo, simplemente Él no te lo dará. Y Él no se pondrá a contender contigo o a darte explicaciones. Simplemente Dios no te entregará aquello que Él sabe que a ti no te conviene. Por eso este versículo que les leí al principio, donde dice la palabra, el Señor está en medio de ti, guerrero, victorioso, y se gozará en ti con alegría, y en su amor guardará silencio. Amigo, en su amor Dios guardará silencio cuando una oración que tú le haces a Él no le conviene. Cuando una oración que tú le haces a Él no está dentro de lo que Él considera que será bendición para tu vida. Si Dios sabe que eso que tú estás pidiendo no es de bendición para tu vida, Él guardará silencio y no te dará una respuesta, porque un silencio puede significar un no, o un silencio puede significar un espera. Algunas veces Dios guarda silencio porque está esperando el tiempo perfecto para darte una respuesta. Otras veces Dios guarda silencio porque simplemente Él decidió que eso no es lo que te va a dar a ti. Pero algo que debes entender es que lo que Él te va a dar a ti es mucho mejor de lo que tú estabas pidiendo. Y si tú eres capaz de esperar con paciencia y en humildad la respuesta del Señor, esa respuesta de parte de Él será perfecta y tú estarás plenamente satisfecho. Ahora, amigo, tal vez tú me dirás, pero ¿por qué no va a ser de bendición para mí que se salve un pariente, que no muera alguien a quien amo, que sea sano alguien por quien yo estoy orando, que Dios me libere de una situación difícil? ¿Por qué cuando oro por esas cosas, por una sanidad o por algo hacia otra persona que a mis ojos y a mi juicio es positivo y es bueno, por qué tendría yo que renunciar a orar a eso y esperar y pensar que Dios no me lo quiere dar? Amigo, las cosas que nosotros vemos siempre son parciales y temporales. No podemos tener una idea completa de todo lo que Dios puede ver en su gran sabiduría y en su gran conocimiento. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Y aún si Él permite la partida de un ser querido, si Él permite una situación difícil en tu vida, ten la confianza de que Dios sabe lo que está haciendo. Aunque nos duela y aunque a veces sea difícil de comprender, tenemos que confiar en el amor de Dios para con nosotros y que su amor se manifiesta incluso en darnos consolación y hacer un cambio en nuestra vida a través de situaciones que a veces consideramos dolorosas y difíciles. No podemos comprender la magnitud del conocimiento de Dios, pero sí podemos confiar en Él,
Podemos confiar en su sabiduría, podemos confiar en su soberanía, podemos confiar en su voluntad. La Biblia enseña que Jesús habló acerca de pedir al Padre. La Biblia nos dice que cuando Jesús estuvo a punto de ser llevado para ser crucificado, Él estaba orando y clamando en el huerto de Getsemaní. Él oró al Padre pidiendo que si era posible, Él no tuviera que ir a la cruz a sufrir, pero que se hiciera la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que Dios no le respondió a Jesús esa oración como solía hacerlo. Pero algo que sí dice la palabra es que el Señor envió ángeles para fortalecer a Jesucristo para que pudiera atravesar ese momento difícil de la cruz hasta que fuera resucitado y llevado en gloria con el Padre. Amigos, Jesús tuvo la humildad. En Él no había pecado. No podemos decir que Dios no le respondió a Jesús porque en Él hubiera pecado o porque Él estuviera en enemistad con Dios. No, Jesús era perfecto y en Él todo estaba bien en cuanto a su relación con Dios. No hay ni habrá una relación más perfecta con el Padre que la que Jesucristo tuvo con Él. Así que Jesús hizo esta oración y aún así Dios le permitió el dolor. Aún así Dios le permitió ser crucificado. Aún así el Padre permitió que su amado Hijo muriera porque era necesario. Amigo, tal vez tú no entiendes por qué Dios no te responde, pero ten la seguridad de que Él sabe que esto que estás pasando es necesario. Y que al igual que a Jesús, si tienes que pasar por un momento de dificultad, ten la seguridad de que Dios enviará a favor tuyo la fortaleza que tú necesitas, la sabiduría que tú necesitas para superar este momento. Él prometió que nunca te dejará y nunca te desamparará. Y tendrá al lado tuyo a su Santo Espíritu para guiarte y para acompañarte. La sangre de Jesús limpió todo pecado de la humanidad. En la cruz del Calvario, Jesús hizo ese intercambio. Él murió para entregarte a ti vida. Él cargó con el pecado para darte a ti libertad de la condenación. Él tomó la enfermedad en su cuerpo para que tú fueras sano. Él hizo el sacrificio para que tú vivieras en libertad y disfrutaras de la vida aquí en la tierra, basado en los principios de Dios, basado en el amor que Dios nos tiene y en el que tú debes profesar a Él como tu Dios, y basado en la obediencia a su palabra. Amigos, si has tenido que esperar por una respuesta, no temas. Algunas veces Dios guarda silencio porque te ama, porque te ama. Ten confianza mientras esperas, y si la respuesta de Dios es no, ten confianza también porque Él sabe que ese no es lo mejor para tu vida. Te invito hoy a que hagas una oración conmigo y aceptes a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Cierra tus ojos y repite después de mí: Señor Jesús, hoy te invito a mi corazón, me arrepiento de mis pecados, te ruego que me guíes y me ayudes a vivir una vida de victoria en esta tierra de acuerdo a tu palabra. Enséñame y lléname de tu Santo Espíritu en Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos, los dejo hasta ahí. Espero que les haya servido este tema. Un abrazo, los bendigo. Chao.